el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Predicar de nuestro viejo hombre o que nuestro viejo hombre fue crucificado es un tema que la gente lo pasa por alto, porque la gente no crucifica nada. Y los que escuchan de vez en cuando algo parecido, no lo creen. ¿Por qué? Porque no les beneficia. ¿Y por qué no les beneficia? Porque no quieren morir. No quieren crucificarse con Cristo. Pero cuando se nos va aclarando la revelación sobre el pecado inconsciente, ahí es cuando se pone en claro que eso viene de nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre está, dice la Escritura, viciado. No quiere decir que está vicioso, quiere decir que está hediondo, que está putrefacto, tiene mal olor. Por lo tanto, tenemos que crucificarlo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. ¿Pecan los muertos? No, un muerto no peca. Y es por fe que debemos mantener el pecado muerto y nosotros mismos considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. El viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Las viejas costumbres, los malos hábitos que durante años se van estableciendo y van desarrollándose por falta de conocimiento de las leyes de Dios. Y ahora que nacimos de nuevo como creyentes, debemos tomar la firme determinación o la firme decisión de renunciar a esa vida infructuosa y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo lo creó al nuevo hombre? En santidad y en verdad. ¿Y qué es pecado? Pecado es lo que la Biblia llama pecado. Hay que llamar las cosas como Dios las llama. La idolatría no ha dejado de ser idolatría. Antes fue idolatría, ahora es idolatría, será idolatría. Igual el adulterio. Antes fue adulterio, hoy es adulterio y será adulterio. Igual es la fornicación. Antes era fornicación, hoy es fornicación y será fornicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir o a no vivir con las emociones, porque las emociones suben y bajan. Ustedes mismos hoy tuvieron una confrontación con sus emociones. ¿Voy al culto? Parece que va a llover. Me va a hacer frío a la vuelta. Y un porción de cosas porque la mente comienza a funcionar así. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir en victoria, aprendemos a dejar de quejarnos por las derrotas, porque volvimos a caer a raíz
de la incredulidad, como decía Santiago, entonces también nos desilusionamos. Pero hay algo que tenemos que rescatar de Santiago, y es lo que él dijo: de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Y por qué salen las dos cosas de tu boca? Lisura y alabanza a Dios. Malas palabras y alabanza a Dios. Juicios y alabanza a Dios. Calumnias y alabanza a Dios. Chisme y alabanza a Dios. ¿Cómo? Si Santiago ha sido claro, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Podemos decir muchas cosas, pero no podemos hacer nada si no nos paramos delante de la cruz y decirle al Señor: Señor, yo quiero crucificarme en esta cruz. Porque yo sé que en esa cruz vos venciste a los principados. En esa cruz vos venciste a las huestes espirituales de maldad. Y yo sé que en la misma cruz yo voy a ser más que vencedora. ¿Están aquí todavía? Esto hay que aprenderlo. Esto hay que enseñarlo, porque lo que está claro es que los creyentes no lo saben o no lo entienden, y sin embargo esto es de vida o muerte. Toda la Biblia enseña que nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Cuándo? Vamos a esperar. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Pablo le escribió a los Gálatas que eran creyentes nacidos de nuevo, que eran bautizados por el Espíritu. Les dijo a ellos: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y les explicó: ¿saben por qué les digo estas cosas? Les digo estas cosas porque el deseo intenso de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo intenso del Espíritu es contra la carne. Estos paran así, opuestos. Son polos opuestos, de manera que ya no pueden hacer lo que quieran. Si son guiados por el Espíritu, no van a hacer las cosas de la ley. ¿Qué era lo que quería que supiéramos? Pablo quería que supiéramos que se puede tener la cabeza llena de verdades bíblicas, llenas de textos, conocer cómo se puede vivir en el Espíritu y todavía andar en la carne. Porque conocer el buen camino no garantiza caminar en el buen camino. Es posible que hayamos estado culpando al diablo de las obras de la carne. Hay algunos torpes que dicen: el diablo me obligó a hacerlo. Esos violadores que van a la cárcel y los encuentran, los pillan y los van a apresar, ¿qué es lo que dicen? El diablo me obligó a hacerlo. ¿Será que lo obliga uno? Las obras de la carne son evidentes. Pecados sexuales, porque la carne se alimenta sexualmente mañana, tarde y noche. Por eso prospera tanto. La idolatría, la hechicería, la curiosidad carnal de ver, de conocer lo oscuro, abre la puerta para que el enemigo entre. Luego las enemistades, los pleitos, los celos, las explosiones de ira,
las disputas, las divisiones, el sectarismo, las herejías, las envidias, todo lo que leyeron. Y Pablo encierra la lista de las obras de la carne con homicidios, asesinatos, borracheras y orgías. Y para no seguir nombrando lo que cada uno hace, entonces dice, y cosas semejantes a estas. Quiere decir, la lista no está completa. Podríamos añadir chistes de doble sentido, podríamos añadir calumnias, críticas, divisiones, malos pensamientos y una serie de cosas más. Y como una advertencia, dice Pablo, los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? No heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo, ¿qué pasa con los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, hablando de los frutos de la carne, no se encuentra ninguna mención de demonios. En toda la exhortación de Pablo, no se encuentra ninguna mención del demonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes que hemos nacido de nuevo? Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 4. Es decir, dice él, Pablo, que se abstengan de la inmoralidad sexual, fornicación, y que cada uno de ustedes sepa poseer su propio cuerpo en santificación y honor. La palabra clave que el apóstol Pablo nos alerta es a no ceder, porque la esclavitud comienza a manifestarse cuando cedemos la primera insinuación sin importar el pecado que sea. Si nos gusta oír un chisme, el primer chisme nos va a costar chiste, ¿no ves? Pero ese primero está forjando un eslabón. ¿Conocen las cadenas? Las cadenas se unen por eslabones. Está forjando un eslabón, viene otro chisme, otro eslabón, hasta que nos convierte en esclavos. ¿Recuerdan que cuando el Señor les dijo que le iba a dar la tierra de Canaán a Israel? Recuerden, les dijo, ya yo les entregué esa tierra. ¿Pero quiénes vivían allá? Canaán vivía allá. Pero Dios le había dicho, ya yo se los entregué. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Se los entregó, pero ellos tenían que pelear la tierra. Tenían que pelear su territorio. Ellos tenían que sacar los cananeos de la tierra asignada. Igual pasa con nosotros. Ya yo los hice libres, sí, es verdad. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que sacar? La ira, el robo, el alcoholismo, la droga o cualquier cosa que ya Dios nos haya entregado. ¿Y quién nos va a ayudar? Él mismo nos va a ayudar. Él mismo nos va a fortalecer. Porque cuando Él ve que uno desea ser libre, Él le ayuda. Le da más favor. Le ministra en su mente. Le ministra en sus pensamientos. Le ministra en su corazón. Por eso es que Dios ordenó para el hombre, ¿qué? Para que no vaya a la fornicación. ¿Qué le ordenó? Que se case. Que se case. Ordenó el sexo para el hombre y la mujer en Génesis 2. Le dijo, van a ser una sola carne.
Esto Él lo estableció. Ese es el orden divino. Pero el causante de la misma perversión es el hombre. Por eso es que hombres y mujeres viven acorralando, pero marido ajeno, mujer ajena. Si Dios les dio a la mujer, ¿o hay diferencia entre una y otra? Piénselo. Solo en el carácter. Solo en el carácter. Hay gente que ayuna para no hacer estas cosas, para dejar sus perversiones. Para dejar sus perversiones dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. ¿Será efectivo eso? Piénselo y responda. ¿Será efectivo? ¿Qué es lo que dice el Señor que debemos hacer? Crucificar la carne. Porque si dejas una brecha en tu vida, en el muro de tu vida, el demonio que sale va a volver. ¿Dónde se produjo la rotura? En tu celular. Vas a ir a darle clip a la pornografía. Y entonces vas a comenzar a alimentar la suciedad en tu mente. Se cayó un pedazo de muro de tu vida. Ahí se produjo la rotura. ¿Me estoy inventando? No. Vaya al libro de Romanos, capítulo 6, verso del 12 al 16. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presenten sus cuerpos al pecado, sus miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como ¿qué? Instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Acaso no saben que si se someten a alguien como esclavos van a obedecerlo? Son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia ¿para qué? Para justicia. Entonces, si el individuo cedió y el muro se abrió, puede ser que el pecado sexual hubiese entrado en la niñez por medio de la pornografía, por medio de la curiosidad, por medio del abuso, por medio de una violación, la primera vez. Pero la segunda vez y la tercera vez y las otras veces siguen porque Satanás les ofrece algo en su debilidad y ellos ceden porque no tienen control, y cuando ya te envicias no tienes control de nada. Y así pasa con cada cosa. Generalmente la edad en que fuman los muchachos, ¿a qué hora es? ¿A qué edad es? Algunos empiezan más temprano, otros desde los 15, 14, 15, por ahí. Uno, no te envicia, un cigarro. Uno.
porque algunos hasta se vomitan cuando fuman la primera vez. Se vomitan, les duele la cabeza, les da asco, lo hallan horrible. Pero la segunda vez van voluntariamente, ¿no es cierto? Igual es con el trago, igual es con el sexo, igual es con el adulterio, igual es con la fornicación, igual es con la droga. La droga, la primera vez te puede dejar un sello. La primera vez te puede dejar un sello y ya estás listo. Dios, el Señor enseñaba, los discípulos enseñaban en la iglesia primitiva que la iglesia primitiva no debía robar. Y en la iglesia, mejor dicho, antes de la iglesia primitiva, en el Antiguo Testamento, le enseñaban no robar. Y después en el Nuevo Testamento decía, el que roba, no robe más. El que roba, no robe más. Ustedes y nosotros sabemos que el robo comienza ¿dónde? En la escuela. En la escuela llega el muchacho con su lápiz y ese lápiz me lo regaló mi compañero. Primer lápiz. Al otro día aparece con un borrador y ese borrador me lo regaló fulanito. Si el lápiz no es de él y el borrador no es de él, ¿de quién es? De alguien. De alguien será, como dice el motivador japonés. De alguien será, porque no es de él. Pero los padres, si no corrigen eso, ¿qué va a pasar? ¿Se vuelve un hábito o no se vuelve? Se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito, nosotros lo sabemos. Después vienen las monedas del colegio y de la casa, después vienen los billetes de papel y después van sacando cosas grandes. Porque al robar estamos derribando nuestro muro. Y aunque comenzamos en la carne como ladrones compulsivos, le estamos entregando ese deseo al maligno, ¿ya? Y así aparecen los creyentes que quieren crucificar los deseos provocados por los demonios, cuando más bien deberían expulsarlos. A veces una sola paliza alcanza. Que uno agarre el lápiz y el borrador, le digo, bueno, vamos a ir al colegio a ver si te lo regaló tu compañero. ¿Qué va a pasar ahí? Un llantererío, ¿no? Porque no se lo regalaron, se lo robó. Y como tenemos una cultura de ladrones, aunque dice que el imperio incaico tenía sus leyes, ya, Amazú, Yamaqueya y Yamaqué, Yamaqué, ya, nunca las aprendieron. Lo estamos viendo a sus descendientes, no la aprendieron. Lo que no nos pasa igual, porque la iglesia no puede enseñar y que nos pase igual. La iglesia tiene que enseñar para que no nos pase igual. Si antes robaban, decía Pablo, ahora ya no roben más. Ya no está diciendo, ay, qué barbaridad, qué ladroncito tenemos en la iglesia. No sean sinvergüenzas, pues, devuelvan el dinero. No, si antes robaban, ya no roben más, dice. ¿El problema es el demonio o es la carne? La carne. El remedio para vencer la carne o el viejo hombre es la crucifixión. El remedio para vencer los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. Pablo dice que podemos consentir que el pecado sea un instrumento de iniquidad o un instrumento de justicia. Eso depende de nuestra elección. Pero si elegimos pecar, ese pecado se va a ir desmoronando nuestro muro hasta que nosotros quedemos en escombro. La fibra moral de la personalidad forma la fortaleza para impedir la invasión a las obras de la carne o a los demonios, a nuestra ciudad espiritual que es nuestra vida. ¿Están entendiendo? Entonces, el enojo innecesario, el enojo fuera de control es pecado.
Pero para Dios es pecado. Porque el enojo exagerado en progresión puede llegar también a un asesinato, como sucedió en el caso de Caín y Abel. El enojo va en aumento, la molestia va en aumento, se convierte en una ira tan fuerte que no hay nada que lo controle. Cuando un niño se enoja en el mercado o en el súper porque no le compran algo y se tira al suelo y comienza a patalear, ¿qué hay que hacer? ¿Darle beso y comprarle el juguete? ¿Comprarle los dulces? Como no se le puede pegar en la calle, ¿qué tiene que hacer uno? Hacer lo que le decíamos antes a los hijos cuando decía, le voy a avisar a papá, avisarle a tu padre y la tunda que te voy a dar después que le avisé. Exactamente igual. Ese rato no le pegará, ese rato tendrá que tragarse la vergüenza, porque dice la Escritura que el muchacho consentido avergüenza ¿a quién? A la madre. El muchacho consentido avergüenza a la madre. Entonces, ¿tiene que educar uno? Ahora las leyes no educan, cualquiera en Estados Unidos llama al 911 y vienen y lo alzan a los padres, en España es peor, en otros países también, pero aquí todavía tenemos que pelearla porque los que educan a los hijos son los padres. Así que cuando se los convoque para ir a reclamar, estén presentes, porque después los hijos le van a pegar a ustedes si no educan a tiempo. Esos excesos de mal genio sirven para romper la fibra moral en su vida. Y a veces los padres no se dan cuenta, pero ya más grandecitos no los pueden controlar. Y cada vez que no les den gusto, va a ser lo mismo. Y esto se convierte en una palanca para Satanás, porque ahí lo va a agarrar, lo va a empujar y va a destruirle con una primera piedra su propio muro. Y después las otras piedras se irán desmoronando. Pero si por el contrario el padre, el que le da una buena dosis de amor a su bebé, entonces va a controlar esa ira y no va a sufrir vergüenza. Porque cuando llega a la casa, ahí es donde tiene que corregir. Algunos dicen, yo sé controlarme, pero el enojo generalmente siempre se sale de control. Por eso son los asesinatos, porque el enojo no tiene rienda, no tiene control. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos actuando con madurez o inmadurez? Todos estos ejemplos que les doy son parte del mundo diario en que vivimos. Tenemos que aprender a ganar el control de nuestro propio cuerpo y nuestros propios pensamientos. Los pensamientos vienen de 3 fuentes y uno tiene que aprender a controlarlos. Vienen de parte de Dios, vienen de nosotros mismos y vienen del enemigo. ¿Cómo vas a saber que lo que estás pensando es del Señor, es tuyo o es del enemigo? ¿Cómo lo vas a saber? Si no lees la Escritura. Si no lees la Escritura no lo vas a saber. Dios nos muestra el camino y además Él es camino, el único camino. Ustedes hablan con la gente, pero vos tenés que arreglar tus cuentas, buscar al Señor. Sí, yo lo busco. Yo lo busco, pero no lo busco como vos, no lo busco en tu religión, porque hay hartos caminos para llegar a Dios. No, la Escritura ¿qué dice? Un solo camino. Hechos 4:12. Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.